Buenas tardes, yo soy Sergio Garzón y el día de hoy vamos a analizar y discutir cuatro puntos que son de gran relevancia para el derecho internacional público, siendo el primero de estos acerca de la responsabilidad internacional del Estado, cuál es la importancia del hecho ilícito y las formas de reparación. Antes de entrar en materia a definir estos conceptos, es necesario hacer un análisis histórico acerca de los estados que antiguamente no eran considerados personas jurídicas o digamos no tenían como ese aspecto de personalidad. No fue sino hasta entrado el siglo XX y a raíz de la Primera Guerra Mundial que se empezaron a considerar a los estados como actores en un ámbito internacional. Con la formación de la Liga de las Naciones se fue solidificando el concepto del actor estatal y no fue sino hasta después de la Segunda Guerra Mundial con la conformación de la Organización de las Naciones Unidas el 24 de octubre de 1945, que ya cada estado tenía un gran papel o un gran rol en la esfera internacional. Esto dio lugar a que pues, se crearan distintos acuerdos y tratados con el fin de que no se volviese a repetir lo que había sucedido durante la Segunda Guerra Mundial en cuanto a violaciones de derechos humanos. Es así como en el 11 de abril de 1949 se crea una comisión para dictaminar la reparación de los daños sufridos, ah, digamos, por parte de los actores que estuvieron involucrados en la Segunda Guerra Mundial. Fue así como también podemos mencionar que se conformaron los tribunales, como el famoso Tribunal de Nuremberg o los juicios de Nuremberg, en donde se acusaron a los nazis y a los desertores nazis de haber cometido crímenes de lesa humanidad contra otras personas. Es importante mencionar lo que dice Virginia Gallo Cobian en el año 2007 en un artículo, que la doctrina reconoce ampliamente la personalidad jurídica internacional de las organizaciones internacionales, lo que se refleja en diversas facultades como la capacidad de celebrar tratados, la posibilidad de enviar y recibir representantes diplomáticos y el derecho de disfrutar de privilegios e inmunidades. Eso también está relacionado con que hay varias dimensiones las cuales deben ser analizadas cuando se habla de los hechos ilícitos internacionales, ya sea de una esfera interna o de una esfera externa. Menciona también Sebastián Acevedo en el 2016, haciendo una referencia a Hans Kelsen, que en el hecho internacional ilícito, eh, o sea, que hay un derecho internacional ilícito consistente en un comportamiento o una acción, ya sea un comportamiento, ya sea una acción u omisión que vulnera una norma de derecho internacional. Eso quiere decir que es una conducta contraria al derecho internacional. Y pues textualmente dice que es opinión comúnmente aceptada la de que en el derecho internacional existe un acto ilícito. Eso quiere decir una conducta del Estado que se considera ilegal, contraria al derecho internacional, y que por ende como violación del derecho internacional. Entonces, acá es importante mencionar esto, miren. De lo anterior se deduce que para que haya un hecho ilícito, del Estado debe necesariamente existir primero una obligación internacional válida y segundo que se produzca un acto u omisión que vulnere esa obligación internacional. Y ahora en materia de reparación, aquí es importante citar un documento denominado el Anuario de la Comisión del Derecho Internacional del año 2001, en el cual este mismo documento cita un proyecto que habla precisamente sobre las formas de reparación. En el artículo 34 de este proyecto dice lo siguiente: la reparación íntegra del perjuicio causado por el hecho internacionalmente ilícito adoptará la forma de restitución, de indemnización y de satisfacción, ya sea de manera única o combinada, de conformidad con las disposiciones del presente capítulo. Aquí ya nos está dando una idea de un proyecto que no se había, o sea, que había quedado en pausa por casi 40 años.
para de alguna forma llenar como ese vacío que había habido también a raíz de otros crímenes que se habían cometido, digamos, en el conflicto serbio y también con el genocidio en Ruanda. Finalmente, acá cabe mencionar otro aporte de Juan Pablo Pérez León Acevedo en el año 2004, que dice que la Corte Internacional de Derechos Humanos ha señalado que la infracción de una obligación internacional requiere siempre que sea posible de una plena restitución o una restitución in integro. Eso quiere decir una restitución al estado anterior antes de que se ocasionara ese perjuicio. Eh, o un restablecimiento, también puede denominarse así. Este puede ser de distintas formas, ya sea por una compensación o una satisfacción o garantías de que esas violaciones no se van a repetir. Buenas tardes, proseguimos con el siguiente punto de este análisis, que es atinente a la solución pacífica de las controversias y cuáles son sus principales instrumentos. En este punto también es importante hacer un análisis histórico acerca de por qué se creó la necesidad de solucionar de forma pacífica las controversias entre los distintos estados. Pues, como ya se había mencionado antes, las guerras, em, las diferentes invasiones, las diferentes desavenencias, ya sean económicas, culturales, políticas y sociales, de, marcaron la necesidad de que los estados dirimieran sus diferencias ante un tercero. Es así como en el año 1899 se crea el Tribunal Permanente de Arbitraje de La Haya. Y en el año 1907 se acuerda o se ratifica una convención denominada la Resolución Pacífica de Controversias Internacionales. En su artículo primero menciona que con el objeto de prevenir tanto cuanto sea posible el recurso de la fuerza en las relaciones entre los estados, las potencias contratantes acuerdan emplear todos sus esfuerzos para asegurar la resolución pacífica de las diferencias internacionales. Hay que también definir el concepto de controversia. Según la Corte Permanente de Justicia Internacional, lo define como un desacuerdo sobre un punto de derecho o de hecho, una contradicción, una oposición de tesis jurídicas o de intereses entre dos personas. Entonces, pues hay distintos sinónimos en este aspecto, como ya puede ser un litigio, ya puede ser una disputa o una querella, em, así como sucede entre conflictos entre civiles, es muy parecido en el caso de los actores interestatales. Señala Graciela Duque González en el año 2005 que como principio fundamental del orden jurídico internacional, los estados tienen la obligación de resolver sus controversias con medios pacíficos de resolución. Esto es un principio que forma parte del núcleo denominado Constitución Material del Ordenamiento Jurídico Internacional. De igual forma, en el año 2014, Ana Elizabeth Villata Vizcarra dice que para probar la existencia de una controversia no solo hay que demostrar que hay una divergencia de puntos de vista entre las dos partes respecto de un punto de hecho o de derecho, sino también es necesario probar que la pretensión de una de las partes enfrenta oposición manifiesta de la otra parte. Em, es así como en la Carta de las Naciones Unidas, que fue expedida en el año de 1945 con la conformación de la Organización de las Naciones Unidas, menciona en el artículo 33 los distintos instrumentos que pueden ser empleados por parte de los estados para dirimir sus conflictos o sus controversias. Entonces, textualmente dice que las partes en una controversia cuya continuación sea susceptible de poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, tratarán de buscarle solución, ante todo mediante la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a organismos o acuerdos regionales u otros medios pacíficos de su elección. Esto nos da a entender que en la misma carta
se ofrecen no solo de forma taxativa como medios alternativos de solución de conflicto, como se conoce popularmente para dirimir conflictos entre privados, sino que ya desde hace muchos años se han empleado estos distintos instrumentos eh, de solución de conflictos o de solución pacífica de controversias, dado que la naturaleza de los estados siempre había sido la de acabar con el otro o la de inmiscuirse en una guerra. Es a partir de este momento en el cual los estados tienen una herramienta que está contemplada en un acuerdo internacional que tiene un carácter supranacional para poder dirimir sus desavenencias o sus conflictos. Bueno, seguimos con el tercer punto que se refiere a el Estado como sujeto de derecho internacional y por qué también se habla de la crisis de la soberanía estatal en el marco del derecho internacional. Tenemos que empezar diciendo que la soberanía es un concepto bastante antiquísimo, si se puede decir de esa forma, eh, que se da precisamente por la capacidad de mantener a un Estado y defender precisamente los intereses de ese Estado sin que haya intervención de uno externo, ya sea por medio del poder, ya sea por medio de su ejército, ya sea por medio también de las relaciones que tenga con esos otros estados. Es una noción, como bien menciona Antonella Tilly en 1999, que se refiere al carácter supremo del poder y que tiene relación con aspectos jurídico-políticos. Ese término coge mayor relevancia en la modernidad, pero ya fue previamente hablado o fue previamente ahondado por Thomas Hobbes en su obra de Leviatán, en el cual representa a- al Estado como un ente, digámoslo así, supremo, que en una mano tiene una espada y en la otra tiene un báculo para ovejas, también haciendo alusión a la alegoría de el garrote y la zanahoria, en el cual esta entidad, este ente, ejerce una autoridad sobre sus habitantes, pero al mismo tiempo estos habitantes conforman esa autoridad. Se ha dicho de otra forma, el Estado necesita de las herramientas para poder mantener el orden y la paz y de alguna forma también mantener su soberanía, valga la redundancia, en momentos de guerra. También menciona a Jimir Bavaresco en el año 2023 que la soberanía representa una unidad indivisible, inalienable e imprescriptible. La idea de la unidad no admite en el Estado mismo la convivencia de dos soberanías distintas. Un Estado-nación es indivisible porque se aplica la universalidad de los hechos que marcan al Estado, siendo inadmisible la existencia de varias partes separadas de esta misma soberanía. Aquí podemos decir que em, la soberanía tiene una noción de unidad, es decir, es una noción en la cual el Estado tiene que mantenerse unido porque de lo contrario pues dejaría de existir y se fragmentaría, formando así estados-naciones o microestados, si se puede decir de esa forma. Y esto nos lleva a precisamente el punto de la crisis de la soberanía. Eh, Esencialmente se puede dar, como lo menciona Esteves Araujo en el año 2006, que puede tener tanto un ámbito externo como un ámbito interno. ¿Qué quiere decir eso? Que si en el interior del poder soberano se caracteriza por decidir en última instancia, en el exterior se manifiesta en que no hay ninguna unidad supraestatal que pueda dictar resoluciones jurídicamente vinculantes para los estados. También se hace mención al ius belli o al derecho de la guerra ilimitado y el derecho de no injerencia, pues que son bastante recurrentes en la dimensión externa de la soberanía. En esto pues podemos traer a colación, por ejemplo, lo que dicen los diferentes organizaciones, lo que imponen las diferentes organizaciones interestatales hacia un determinado estado, pero este no está obligado a acogerse, o este, digamos, eh, decide si por medio del Congreso o de su Parlamento, si ratifica o no un tratado, por ejemplo. Es posible que lo haya firmado, pero si no se ratifica
por el Congreso y no pasa, digamos, en el caso de Colombia por sanción presidencial, pues no queda a la par, en el caso de Colombia, de la Constitución política. Finalmente, Clara y Romero y otros autores en el 2021 dicen que no se puede olvidar que los estados son comunidades políticas ligados entre sí por el vínculo de una común sujeción de alguna autoridad central. Aquí, pues, digamos, podemos decir la, nuevamente la Organización de las Naciones Unidas, todas esas decisiones tienen lugar en Nueva York. También, por ejemplo, la Organización de los Estados Americanos en Washington. Muchas de las decisiones, si bien estos estados son partícipes, por ejemplo, existe el derecho del veto, que uno suele escuchar, digamos, en el caso de la Organización de las Naciones Unidas, cuando uno de los 5 miembros permanentes veta, digamos, una resolución, un acuerdo para que no se aplique a otros estados. Y, digamos, también podemos traer a colación el caso de Estados Unidos, que a lo largo de los años ha realizado invasiones a otros estados sin la necesidad de que siga al pie de la letra lo que dicen los tratados internacionales. Em, pues en este caso se ve evidenciada cómo la soberanía puede estar en crisis no solamente por un ámbito interno, digamos una conmoción interior, sino también por decisiones tomadas en el exterior, por ejemplo, en la invasión de Irak, a raíz del atentado del 9/11 o de las Torres Gemelas. Ya para finalizar, vamos a analizar las fuentes del derecho internacional, así como la capacidad de los estados para celebrar tratados internacionales, qué son las reservas, cuál es la aplicación, la observación y la interpretación de estos tratados. Entonces, pues antes de entrar en materia es importante definir cuáles son las fuentes del derecho internacional. Algunos textos mencionan estas fuentes, así como se puede hablar de las fuentes de otras ramas del derecho. Eso se recoge en la doctrina o en la jurisprudencia. Aquí en este caso, pues es importante traer a colación el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, que en su artículo 38 indica que la Corte, cuya función es decir, conforme al derecho internacional, las controversias que le sean sometidas, deberá aplicar primero las convenciones internacionales, sean generales o particulares, pues convenciones internacionales también podemos incluir los acuerdos, los tratados. Es que, pues, en este caso hay varias denominaciones para hablar de lo mismo, pero pues hay diferencias, evidentemente. Pero digamos que se pueden distinguir como desde el género y la especie. Otra de las fuentes es la costumbre internacional, que pues no hace falta explicarlo, es básicamente se refiere a las prácticas que convencionalmente un determinado grupo de de estados, en este caso, pues tienen acordado hacer sin que esté, digamos, pactado en escrito. Los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas, pues esto ya va más acorde a los ordenamientos jurídicos de cada estado, de los estados firmantes. Y las decisiones judiciales, otra fuente de derecho son las decisiones judiciales y la doctrina de los publicistas o los tratadistas. Em, Ahora, para hablar de la capacidad de celebrar, de la capacidad que tienen los estados para celebrar tratados, es importante mencionar lo que dice la Escuela Diplomática Española, que menciona que esto está recogido por la Convención sobre el Derecho de Tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales del año 1986. Em, Otra de las cosas importantes son las reservas, como según menciona Mari Carmen Color Vargas en el 2013, que es una funcionaria del Estado mexicano, hace una definición bastante adecuada de lo que es una reserva en temas de tratados internacionales y dice que estos son que en algunos casos los estados hacen declaraciones al momento de firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado o adherirse al mismo. Estas declaraciones hechas con el objetivo de excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado, eh, pues son una reserva en su aplicación. En otras palabras, pues podemos decir que una reserva es como que
uno se acoge a lo que dice un articulado, pero no se acoge a lo que dice otro articulado, digamos, de los artículos 1 al 6, pero no del 7 al 8, porque pues es posible que estos artículos no se puedan aplicar en el ordenamiento jurídico, o sean inexequibles con el ordenamiento o con la Constitución, en el caso de Colombia, y pues el Estado tiene el derecho a hacer una reserva y no acogerse al cumplimiento de ese artículo o, o articulado. Em, y otro documento que también es importante mencionar, aparte de la Convención sobre el Derecho de Tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales, es la Convención de Viena sobre el Derecho a los Tratados del año 1969. Aquí vamos a hablar específicamente de la observancia, aplicación e interpretación de los tratados. En su artículo 26, que hace parte de la parte 3, dice sobre referente a la observancia de los tratados que estos deben ser cumplidos, ¿sí? Los pactos deben ser cumplidos o como bien reza la locución latina, pacta sunt servanda. O sea, todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplidos por ellas de buena fe. En cuanto a la aplicación, pues aquí traigo a colación el que es el ámbito territorial, entonces un tratado será obligatorio para cada una de las partes por lo que respecta a la totalidad de su territorio, salvo que una intención diferente se desprenda de él o conste de otro modo. Pues lo que yo puedo ver acá es que eh, es de aplicación territorial, pero pues se puede dar el caso de que puede ser de algo, digamos, regional, ¿sí? O sea, por la conformación de varios estados, entonces en una organización, no solamente, digamos, Colombia, sino la organización, por ejemplo, la Alianza del Pacífico, que es Colombia, Chile y Perú, entonces pues sería aplicable a todos esos estados. Y la interpretación de los estados menciona la misma convención, que hay una regla general de interpretación. Dice, un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y fin. Entonces, pues aquí debemos de nos podemos dar cuenta de que aquí también está incluido el factor de la buena fe. Entonces, todo esto debe ser, digamos que, conforme a la hermenéutica, de que no puede ser ambiguo ni puede ser vago. ¿Listo? Entonces, muchas gracias y espero hayan disfrutado este video.